Carlos Salomón Cámara es analista político, está en España y desde allá hacemos un enlace, platico con él. Gabo Libros, Arte y Café presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Vamos hasta Madrid con Carlos Salomón. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Carlos. Qué gusto saludarte. Buenas tardes para ti. Buenas tardes acá y buen día allá en Tabasco. Y para mí, Emanuel, siempre lo he dicho con mucho orgullo, es un privilegio estar contigo en tu auditorio y con ese Tabasco a quien tanto queremos. Estoy acá en Madrid, me invitaron para las próximas elecciones catalanas y me he venido unos días pues un poco para hablar con los amigos, hacía meses que no venía, pero aquí estamos viendo cómo los ven de aquí para allá y de allá para acá. Claro, yo creo que ya platicaremos de eso. Yo quisiera empezar, Carlos, con tu opinión sobre lo que está pasando con Sánchez, el presidente del gobierno español, que sistemáticamente está envuelto en escándalos. Y ahora, pues que involucran a su esposa en un tema de corrupción. Él hizo todo el cuento de que iba a analizar si renunciaba y tal. Obviamente no ocurrió, pero pues en España hay todo un tema ahí sobre el gobierno de Sánchez. ¿Cómo percibes tú las cosas allá? Mira, Pedro Sánchez, pues ya es aquí la oposición, malamente le dicen el perro Sánchez, porque es un tipo que siempre lo lanza, se cae parado. Es un político muy cuajado, pero yo creo que está viviendo la peor etapa de su vida. ¿Por qué? Porque aquí un juez está investigando a su esposa Begoña. Y la investigación contra su esposa va por corrupción y tráfico de influencia. Pero es la esposa del presidente de España. La semana pasada lanzó una carta donde decía que prácticamente, pues, ante esta situación tan incómoda familiar, él estaba pensando si renunciaba a la presidencia de España. Y al final dijo que no. El lunes sale y dice, ¿sabes qué? Que siempre no, me voy a quedar, y decide quedarse. Incluso ayer fue a la campaña de Barcelona, fue un poco a promover el voto del PSOE, pero se ve un Pedro Sánchez incómodo. ¿Por qué? Porque yo creo que la suerte en política, a veces la suerte se te acaba tarde o se te acaba temprano. Y yo creo que Pedro Sánchez se le empezó a acabar la suerte, porque ahora la que tiene sentada en el banquillo de los acusados es nada más y nada menos que a Begoña, su esposa. Tú como presidente, como marido, como sea, que tu esposa sea investigada por corrupción, por tráfico de influencia, es algo muy incómodo. ¿Por qué se queda Pedro Sánchez en la presidencia? Es la gran pregunta, hermano. ¿Sabes por qué se queda? Porque un juicio contra corrupción y tráfico de influencia contra su esposa fuera de la presidencia lo haría prácticamente un juicio más complicado, más difícil, porque al final a la ciudad la van a sentar en el banquillo de los acusados con investigaciones, y acá los jueces son muy rudos. Entonces él prefiere quedarse, pues, a litigar todo este tiempo desde España, desde la presidencia, y tratar de conducir ese juicio, esa investigación de tal manera que no dañe a la esposa, pero que al final no lo acabe dañando. Por eso se queda, ¿no? Porque se queda una solución, guardó silencio 5 días y decidió quedarse en la presidencia para que desde la Moncloa poder conducir esta investigación que irá saliendo en los próximos días y meses sobre corrupción a la esposa del presidente de España. Esto es bien importante porque hay que verlo también, Manuel. Es un espejo lo que pasa en España. Casi a veces se corre en paralelo a lo que pasa en México. No somos ajenos a una cosa, no somos ajenos a otra. Y el pleito aquí en España entre los jueces y las autoridades es algo de todos los días. Yo he dicho últimamente que al final es el gobierno de los jueces, porque el presidente es electo democráticamente por votos, pero al final los que acaban mandando son los dictámenes de los jueces. Nada más esta reflexión: Donald Trump puede incluso no ser presidente en Estados Unidos, porque un juez puede dictaminar la inconstitucionalidad de que Donald Trump no puede. Entonces, al final, siempre hay un juez que está estorbando a los políticos que han sido elegidos democráticamente. Y esta analogía con Trump y esta analogía de España es también una analogía válida para México, como nunca hemos visto prácticamente un
un desencuentro entre la Suprema Corte Mexicana y el presidente de México. O sea que lo que pase aquí en España, prácticamente a unos días de que sea la elección de México, es algo que hay que mirarlo muy de cerca y vigilarlo muy de cerca, porque no es cualquier cosa, es una acusación de corrupción y tráfico de influencia para la señora Begoña, que es la esposa de Pedro Sánchez. Esa sería mi primera reflexión, Manuel. Claro, pero además no podemos dejar de pensar que Pedro Sánchez fuera ajeno a los negocios que pudo haber hecho su esposa, Carlos. Sin duda, decir que es ajeno es una gran ingenuidad. Decir que es ajeno es querernos tomar el pelo a cualquier gente. Yo creo que Pedro Sánchez en un momento dado, si no lo consintió, al menos fue omiso, no sé, pero es una situación que al final del juicio es contra la esposa, pero al final el que está sentado en el banquillo es el propio Pedro Sánchez. Como hace unos días sentaron al esposo, a la pareja del alcalde de Madrid, Ayuso, el marido de la pareja, lo sentaron un juez y le acabaron pidiendo una multa en euros y lo condenaron a 6 meses de cárcel. Entonces es otro escándalo también entre jueces y el Partido Popular y el alcalde de Madrid, y ahora es entre un juez contra el esposo del presidente del PSOE, y son cosas que al final, pues una cosa que lo consientas, pero mínimo hay omisión, y si hay omisión, pues hay cierto tipo de responsabilidad, sin duda. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo se va a desencadenar todo este proceso contra la esposa de Sánchez? Y al final, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Logrará este presidente español librarla o crees que sí estará en problemas? Yo creo que es una especie de un viacrucis que le irá apretando a Pedro Sánchez. Él constitucionalmente hasta el 29 de mayo no puede pedir licencia, se lo marca la ley, pero a partir del 29 de mayo él puede pedir licencia, puede convocar elecciones, pero es una piedrota en el zapato de Pedro Sánchez, porque todavía van a ir saliendo los casos donde la señora intervino, pues hacer ciertos negocios desde la Moncloa, que es el equivalente al Palacio Nacional nuestro. O sea, sí va a ser un dolor de cabeza para el señor Pedro Sánchez, y al final de esto va a acabar prácticamente saliendo de la presidencia. ¿Por qué? Porque no creo que aguante al ciclo legal que es allá por el 27 que dejaría Pedro Sánchez la presidencia, pero yo creo que esto lo va a ir deteriorando. Ayer estuve en Barcelona con una cara y hay para el lenguaje corporal. Y el lenguaje corporal de él es un lenguaje muy lo dice todo, y además los medios aquí no le perdonan muchas cosas y lo traen prácticamente en un laboratorio en vivo. Yo creo que será el principio de un final muy difícil para Pedro Sánchez y para el presidente de España, pero yo creo que esto hará, ya de por sí hay una reflexión, Manuel. Pedro Sánchez es presidente, pero de las 22 comunidades, 19 las maneja el Partido Popular. O sea, hablas de Andalucía, hablas de muchas gubernaturas que le llamamos nosotros, son manejadas por el Partido Popular, incluida la capital Madrid. Entonces, Pedro Sánchez gobierna la presidencia, pero tiene prácticamente todo el Senado en contra y muchas gubernaturas totalmente ganadas y arrasadas por la oposición. Yo creo que el presidente también muy solo, y que en este caso pues lo va a ir desnudando, y conforme vayan saliendo los casos, pues la credibilidad de Pedro Sánchez, la aceptación, irá cayendo hasta que al final venga un desenlace. Ahora, no tiene oposición dentro del propio PSOE, sí, pero esa se surge en función de que los problemas vayan creciendo. Yo creo en esto, mira, no hay poder sin soledad. La soledad es parte del poder. Y a Pedro Sánchez lo empieza a acompañar ya la soledad de un gobierno que seguirá desgastando poco a poco, de cara a las elecciones catalanas, de cara a las elecciones municipales, hasta que en un momento dado cumpla su ciclo político. El problema es que se puede ir en un escándalo lleno de corrupción, y al final el hombre preparado, como le dice la oposición, el Pedro Sánchez, puede salir muy mal de estos escándalos, que se harán conociendo los detalles de lo que el tráfico
que hizo Begoña, su esposa. Es un final inevitable, es una cosa que se ve venir y es cosa de cumplir los tiempos para que esto suceda. Es que ha hecho muchas y ha librado todas. Estaremos muy atentos de lo que ocurra en esta ocasión. 8:22. Carlos Salomón, cámara. Tengo entendido que te reuniste con el expresidente Peña Nieto allá en Madrid. Él radica en Madrid y tuviste la oportunidad de sentarte con él. Cuéntanos, ¿cómo fue este encuentro? Lo hago muy frecuente, Emanuel. Yo sigo siempre partidario de la ideología es una cosa y la amistad es otra. Y yo hablo casi con todos los expresidentes vivos de México. ¿Por qué? Porque cuando dejan de ser presidentes, cuando uno va en busca del ser humano, más allá de las ideologías, de sus pasados, de sus casos que hayan tenido, pues lo hago muy frecuente. Anoche cenamos más de 3 horas ahí, hablamos de la familia, de la política, de cómo ve la situación, y lo veo un hombre, como dijera, prácticamente retirado de la política, pero no retirado sus experiencias. Es un hombre que lo ves solamente entre un chofer, un asistente que se llama Paco, y es con el que siempre anda, pero un hombre, como se llama, soltero ahora, y es un hombre, como se llama, que tiene cosas que contar, y yo creo que en 28 días o 29 días que sean las elecciones, poco a poco, y de aquí al 1 de octubre, Peña hará recuperando un poco lo que él tiene que contar a México y tiene que contar sobre todo a la gente que lo llevó a la presidencia en un momento, ¿no? Y sobre todo tendrá que contar por qué de un gran golpe electoral, por qué prácticamente el PRI volvió otra vez a ser el partido que es hoy, es un partido muy minoritario. Hombre, repito, soy amigo de las amistades, de los amigos, no del cargo, porque el poder lleva implícita la soledad, y cuando te llega la soledad vuelve a surgir el ser humano. Y también por qué decidió el exilio, irse a España a vivir. Eso será interesante que él lo cuente y lo precise. Sin embargo, Carlos, hemos visto que ha hecho un libro y que además ya ha dado alguna entrevista. El periodista Mario Maldonado, por ejemplo, podemos comentar. Se fue 5 años, un poco más, en silencio, y hoy que se termina este sexenio de López Obrador, dice, ¿es el momento de volver a salir públicamente? Mire, yo creo que como buen expresidente no quiso estorbar. Un buen expresidente es aquel que no estorba, aquel que se retira en paz, y que aquel que no tiene que meterse en la vida interna de su país. ¿Por qué? Porque cuando tuvo que meterse, pues se metieron pues, a hacer sus programas, etcétera. Y yo creo que en su interior él decidió, no el exilio, estar lejos de México para estorbar lo menos posible. Es una decisión muy personal, muy respetable. Prácticamente tiene más de 4 años que no pisa México, y lo ves, y él habla de sus cosas, ¿no? Es un hombre sin aparatos de seguridad, pero yo creo que él retiró voluntariamente, no participar, no estorbarle menos al presidente en turno, porque eso quizás es una regla de política. Te tienes que retirar, te tienes que ir lejos y darle la oportunidad, toda la fuerza a quien llegue, porque de lo contrario pues, te conviertes en una sombra y al final, como dicen por ahí, cállese, ¿no? Porque el que manda es cállese, ¿no? Entonces yo creo que el efecto Peña cometió muchos errores, pero yo creo el guardar, el retirarse, el no estorbar, políticamente es una conducta adecuada. Carlos Salomón, pero ha aguantado vara porque le han dicho de todo y han hecho acusaciones de todo, y él simplemente ha guardado silencio. Porque yo creo que el silencio es un instrumento de la comunicación. Él tiene que guardar silencio. En ese libro que tú mencionas de Mario Maldonado, uno de los que firman el famoso Pacto por México, que emociona a mucha gente, pues es Pablo Gómez, el actual director de la Unidad de Inteligencia Financiera. Si Pablo Gómez firmó el Pacto por México, quiere decir que no le pusieron una pistola en la cabeza para firmar, simplemente lo firmó, con mucha gente de la izquierda en ese entonces lo firmaron. Y yo creo que el juicio sobre Peña será quizás en los próximos años. Esto es prácticamente, las opiniones ahorita todavía está muy fresco, tiene 5 años esto, y en el 1 de octubre, pues yo creo que podremos ver
otras realidades que van emergiendo, y lo que hoy es bueno se convertirá en malo y lo malo se convertirá en bueno, porque es la dialéctica de la vida. Yo creo que el camino real que empieza apenas a partir del 1 de octubre, cuando haya 2 expresidentes en México y 2 a quien voltear a ver. ¿Por qué? Porque seguramente una mujer será la próxima presidenta de México. Ya habiendo 2, el libreto se reparte, Manuel. Las 8 de la mañana, 27 minutos. El silencio a veces es oportuno, pero también se dice que el que calla otorga, Carlos Salomón. Sí, a veces pues, se hizo un instrumento de la comunicación. Entonces tú dices, bueno, si yo no hablo es porque no me estoy de acuerdo, coincido, o es un mecanismo de protección. Pero yo creo que ha sido una conducta adecuada no dejarle todo el escenario a quien tiene la responsabilidad hasta el 1 de octubre. Ya después será otra historia, ¿no? Pero yo creo que es una buena decisión política adecuada de que tienes que hacerlo para ser respetuoso y que el otro asuma la responsabilidad y que el otro sus éxitos y sus fracasos. Y eso es muy importante. Ahora, déjame hacerte un poquito una reflexión que a mí en lo personal me preocupa, ¿no? Hace unos años, Manuel, tú y yo recorríamos el mundo y había una imagen de México. Esa imagen era de aquel famoso charrito Pemex, que era un indio debajo del nopal, con su charro. Esa imagen era muy peyorativa, era muy negativa. Pues hoy, Manuel, con todos los escándalos que estamos viviendo en México, la imagen de México ya no es la del charrito Pemex. La imagen de México es la de un narcopaís. Y eso realmente a mí, a ti y a muchas familias nos daña, nos lastima, ¿no? Porque quisiéramos que México, la imagen de México fuera otra. Y te repito, la imagen de México un tiempo fue el propio Peña, fue el propio Calderón. Y yo creo que la imagen de México es la que se está construyendo ahora y que la veremos a salir a partir del 1 de octubre. ¿Por qué? Porque la nueva imagen, lamentablemente, no es una imagen muy positiva. Carlos Salomón, entonces me estás diciendo que en España ven a México como un narcopaís. Lamentablemente, con la gente que tú te oye, ¿cómo están? ¿Pero qué pasa? Y la pregunta es, ¿qué sucede? Y nos ven con una imagen de prácticamente de nuestro país. Y eso, pues bueno, ocupamos el lugar que algún día ocupó Colombia con este señor Escobar. Entonces, esa es la gente que nos ve y eso es muy lamentable. Lo oyes en las Cortes o en el Congreso de España, lo oyes con los medios de comunicación, lo escuchas al taxista preocupado por la situación que ellos registran de una violencia y una inseguridad en México, que a veces sí se da en muchas zonas del país, pero no es el país genéricamente, pero esa es la imagen que tenemos. Y te digo, ver un expresidente solo con un asistente, pues también te da una especie de no, si no alegría no encuentro el concepto, ¿no? Pero México no es lo que dicen que somos. Pues yo creo que esa es la construcción de un problema de comunicación, de una disputa del poder con ciertos medios de comunicación y con el propio presidente le ha dicho, la propia oligarquía. Esa es una de las cosas, por ejemplo, que comentaba ayer el propio Peña, que la oligarquía existe, ¿no? Ciertos grupos de poder que quieren seguir controlando el país, ¿no? Y eso es cierto, pues, pero yo creo que es una lucha, pues, entre lo que es y lo que debe ser, Emanuel. No, pues grave que la imagen de México sea la de narcopaís, entendiendo que la generalidad en España, hablabas de empresarios, de Congreso, de gobernantes, población en general, así asocian a México como narcopaís. Bueno, pues no es justamente la mejor fama que pudiéramos pedir. Las 8 de la mañana con 31 minutos. Carlos Salomón, regresando a Peña Nieto, el presidente está al tanto de lo que está ocurriendo en el país. Esto es, sabe lo que está ocurriendo, le da seguimiento a las campañas, etcétera. Pues mira, el expresidente Peña tiene conocimiento de lo que alcanza a ver en medios, de lo que alcanza a platicar. Es un hombre prácticamente retirado de muchos amigos, de los que lo acompañaron en el sexenio, no están cerca de él. Es un hombre que
tiene problemas, como se explicará, no es un hombre que esté inmerso en lo que pasa, por ejemplo, en Chiapas, lo que pasa en Jalisco, lo que pasa en Solís Potosí. No creo que sepa lo que le pasó al obispo de Chilpancingo, por ejemplo, lo sabe genérica. Pero una de las cosas que me decía, mira, yo tengo una relación de amistad, yo soy amigo del expresidente, no del presidente, y una cosa que me decía es increíble, en México piensan que el presidente es el hombre más informado. Pues no es cierto, me decía, el presidente muchas veces informa lo que su círculo cercano así eso me un poco las reflexiones que hicimos anoche. Él dice, no los presidentes no son los hombres más informados, muchas veces dependen de la información del círculo que lo rodea, que es lo que prácticamente se apodera de la mente, se apoderan de la opinión, se apoderan de la información y te hacen llegar lo que ellos consideran que tú debes de conocer. Pero es un régimen presidencialista, esto siempre ha sido así. Además que como sea, a mí un día me decía el propio Calderón, me decía, mira, a mí me cerraban y me daban a llegar lo que la gente quería, y eso pasa con este presidente, con el que se fue y con el que vendrá y con todos en México. Depende de quién les acerque la información del día a día y ellos van normando su criterio en función de la información que es el círculo cercano les hace llegar, sea el círculo cercano, la familia, los amigos, los gabinetes, pero es prácticamente una dependencia de información de quienes te rodean. Eso ha sido siempre y en el caso de Peña no fue la excepción. Carlos Salomón, siempre interesante platicar contigo, te agradezco mucho, te envío saludos. Saludos, Manuel, y ahora sí que buenos días Tabasco, buenas tardes España, y me da mucho gusto el privilegio de estar contigo, y un saludo a todo Tabasco. Muchas gracias, es el analista político Carlos Salomón Cámara desde España, está en Madrid.